Segundos sobre las 9 en punto de la noche, hora central europea. Seguimos mirando a los mercados financieros, pero toca abrir ya en esta segunda parte del programa, habiendo realizado nuestro habitual consultorio con cierta antelación, la mesa de análisis. Ver qué ha sucedido durante toda esta semana, hacer un poco de repaso para que no se nos quede nada en el tintero y sobre todo tratar de entender cuál es el trasfondo de los datos que hemos ido conociendo o incluso también de los grandes titulares que han ido apareciendo en la prensa durante estos últimos 5 días. Toca hacer análisis y ya lo saben, la mesa de tertulia la abrimos cada viernes de la mano de Gustavo Martínez, José Basagoiti. ¿Qué tal ambos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar porque Nvidia ha sido el claro protagonista. La parte de mercado siempre la suelo dejar para la parte final de la tertulia y me gustaría empezar por la alerta que lanzaba el Bundesbank esta semana sobre la economía alemana que podría tener implicaciones para el resto de Europa. Alertaba de que la recesión técnica ahora sí va a ser una realidad, al menos según vayamos conociendo los datos del primer trimestre de 2024. La alerta está ahí, el titular es ese, lo que pasa es que con ciertos matices, imagino, Gustavo. Bueno, sí, a ver, que Europa está en recesión ya es un hecho consolidado en el mercado. Yo creo que a nadie le debería sorprender, ¿no? Además, la deuda cada vez se hace más difícil de repagar y de refinanciar con unos tipos de interés que Europa no se puede permitir mucho tiempo tenerlos en estos niveles, ¿no? Así que el hecho de que técnicamente ya estemos en recesión o no, pues yo creo que es circunstancial, ¿no? Lo que prima o lo que debe primar es que, bueno, pues Europa ha entrado en un periodo de estanflación del cual va a ser complicado salir si no es parecido al problema que puede tener China, ¿no? Si no es desregularizando, intentando desburocratizar las instituciones y sobre todo dejar de intervenir en el mercado y bueno, cada vez el euro vale menos contra el dólar, contra el resto de divisas y yo creo que el papel que tiene Europa para futuro es ciertamente complicado, ¿no? En estos momentos el Bundesbank hace bien en alertar para que al menos intente poner una tirita antes de que la herida empiece a supurar. Creo que estás muteado y por eso tampoco te hemos escuchado al inicio, que pensaba que habíamos tenido algún problema de conexión, pero me parece que lo que estás es directamente silenciado. No sé si por nosotros o por tu parte, pero bueno, parece... José, no sé si has podido solucionarlo. No, me parece que no, así que Gustavo, voy a seguir contigo mientras tratamos de que José pueda conectarse con sonido a esta tertulia. Sí. El Bundesbank sobre esta recesión técnica, las alarmas también lanzándose desde Francia o incluso en otros países europeos. Ya es un sentimiento que puede mermar la confianza y de hecho tendrá efectos, imagino, con respecto al comportamiento del consumidor en estos meses que vienen. Sin duda, lo que pasa es que yo creo que en Europa, bueno, Alemania es las medidas que están tomando para atajar estos problemas de confianza, pues no están surtiendo ningún tipo de efecto. Me recuerda un poco a China, ¿no? Intentar salir de un problema añadiendo más los elementos que han causado ese problema, añadiendo más de ese tipo de elementos, ¿no? Y yo creo que, como he dicho antes, la única manera que tiene Europa de devolver la confianza al consumidor es, aunque muchos no lo crean, es liberalizando los sectores, ¿no? Y reduciendo el enorme gasto público que tienen los países y esa deuda que no para de crecer en todos los países. Es bueno que además Alemania tenga más independencia energética y yo creo que en eso han aprendido la lección, ¿no? Pero sobre todo es buscar la manera en cómo podemos hacer que el consumidor o devolver la confianza al mercado, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos visto, ¿no? En los años anteriores cómo ante primeros indicios que había de una recesión o de una estanflación, pues los flujos de capitales huían del euro, ¿no? Y se iban a refugiar al dólar, ¿no? Y eso es lo que va a volver a pasar. Yo creo que en los próximos años, que vienen años muy complicados, bueno, pues vamos a ver repuntes en la inflación y, bueno, tipos de interés al menos con suelos distintos o diferentes a ese 0% que hemos tenido durante los 13, 14 últimos años y eso va a hacer que la economía se resienta bastante, ¿no? Además, Europa no tiene un tejido productivo
demasiado diversificado y no tiene nada de tecnología, ¿no? Así que bueno, ya veremos qué pasa, pero no pinta bien, ¿no? Liberalizar, Gustavo, ¿qué sectores y en qué dirección? Porque es verdad que hemos escuchado a lo largo de esta semana también llamamientos por la parte energética y por la parte de las operadoras de telecomunicaciones diciendo que tiene, vamos a decirlo así, en tono más coloquial, el papá Estado que quitarle la tutela para que les deje competir en igualdad de condiciones. Ahora vamos a ir con algunas de las declaraciones que hemos escuchado durante toda la semana, pero decías liberalizar sectores. ¿Qué sectores y en qué dirección? Porque me imagino que no todos son igual de importantes o al menos a no todos le corre la misma prisa que les dejen trabajar para crecer. No, está claro. Yo en general, yo creo que Europa está muy burocratizado, pero el sector industrial está muy intervenido, pero todos, o sea, absolutamente todos. El sector bancario, si quieres lo dejamos aparte porque es un lobby estatal, pero es que prácticamente ningún competidor tiene, digamos, tiene ilusión económica por entrar a competir en una economía donde las barreras a la entrada son espectaculares en todos los sentidos, donde, bueno, hay algunos países que esto lo han entendido muy bien y han crecido muy rápido, como por ejemplo el caso de Estonia, Lituania, que hemos visto que recientemente han adelantado en PIB per cápita España, ¿no? Donde montar o crear una empresa, pues lo puedes hacer desde el teléfono móvil mientras sacas a tu perro, ¿no? O sea, quiero decir que en 2 o 3 horas tienes montado una empresa, ¿no? Pues yo creo que esto es una parte fundamental, pero luego otra parte fundamental es rebajar impuestos, ¿no? Yo creo que Europa tiene uno de los problemas que tiene y por los cuales no crece es que tiene una tasa impositiva a nivel de país que es brutal, ¿no? Y yo creo que si entre impuestos directos, impuestos indirectos, tasas e inflación, el ciudadano pues está sometido a un 65 o un 70% de lo que produce para el Estado, así como vas a crecer, ¿no? Si no estás incentivando ni fomentando la inversión, ¿no? Es que aquí en España el tramo más alto es prácticamente que estás dando de cada euro que ganas el 50% al Estado, ¿no? Y no estamos hablando de salarios de 600.000 euros, sino a partir de 60.000 euros. ¿Cómo es posible que así puedas generar economías de escala y de crecimiento, ¿no? Pero luego además tienes un ahorro fuertemente penalizado, una tasa Tobin que penaliza el crecimiento de tus empresas en tu propio país. Entonces, yo creo que Europa tiene que hacer reset, ¿no? Si no, lo vamos a ver, si es que vamos de cabeza al abismo y es cuestión de tiempo que toda esta burocracia, toda esta política súper extendida que solamente favorece a los propios políticos, pues yo creo que son barreras en el camino para el crecimiento y para la generación de riqueza, ¿no? Y cuando me dices que qué sectores industria liberalizaría, pues yo digo todos, ¿no? Yo creo que prácticamente todos los sectores están altamente intervenidos. Lo dijo Milei en la cumbre de Davos, ¿no? Que el problema que tenía Europa era el exceso de intervencionismo que tenía y el estatismo que tenía, pero es que este mensaje es muy importante que la gente lo entienda, que no vamos a crecer, que nos vamos a un periodo de estanflación donde las empresas no van a crecer en términos reales, van a crecer en términos nominales, lo cual significa que el ciudadano cada vez se va a empobrecer más a costa de que un Estado se endeude cada vez más para ofrecer unos servicios públicos que van a ser cada vez peores contra una pobreza futura que es muy cierta, ¿no? Gustavo, seguimos esperando a que se nos pueda conectar y unir a la tertulia José Basagoiti. Vamos con los datos macro porque más allá de los números, esta semana hemos tenido PMIs. Hemos tenido PMIs en la eurozona que de momento seguían despuntando a pesar de que se quedaban por debajo de la cifra de los 50, esa que, por explicarlo, indica Sí. expansión económica. Pero el Reino Unido me llama la atención porque justo la semana pasada, y lo hablábamos también en esta misma tertulia, se conocía que el país entraba en recesión técnica, pero en apenas 7 días los PMI ya avanzan que la producción económica podría darse la vuelta y volver a positivo en el siguiente trimestre. Con lo cual estamos como en un vaivén, en un tierra de nadie, en una cuerda floja en la que en cualquier momento o podemos agarrarnos con la yema de los dedos o caer de una manera abrupta. Sí, es cierto que, a ver, los datos macroeconómicos, Javier, siempre hay que intentar cogerlos con pinzas y analizarlos no por separado, sino en un compendio de cosas. Esto es como, pues cuando tienes bueno, pues una enfermedad en el cuerpo, pues te toma la temperatura, te toma la tensión y el médico hace un diagnóstico cuando tiene el cuadro clínico en general, ¿no? Pues el cuadro clínico de la economía funciona igual. No me vale que cojamos por un lado los datos de PMI buenos y digamos, oye, pues esto
contrasta un poco con que estemos en un periodo de recesión. Hay que decir que los datos de PMI por debajo de 50 son síntomas recesivos, ¿no? UK viene de una inflación de 2 dígitos, ¿no? Y está sufriendo también con el tema de las exportaciones por el déficit y tiene un sector industrial súper penalizado, ¿no? Vamos a ver, lo que le puede, entre comillas, ayudar mucho a Europa puede ser el problema, paradójicamente, el problema de China, ¿no? Que China tiene una enorme deflación que puede exportarla al exterior y eso podría luchar, de alguna manera, apaciguar esta inflación que tenemos en Europa, que es estructural y está enquistada, o al menos favorecer que haya el proceso de desinflación emerja con más facilidad, ¿no? Pero al final es más de lo mismo. Es que Inglaterra, UK está completamente institucionalizado. El Estado cada vez es mayor y casi se asemeja a lo que a nuestros compatriotas en Francia, ¿no? O sea, en Francia el Estado es gigante, en España cada vez está creciendo más. Y eso al final pues es un problema, ¿no? Y bueno, ahora mismo Europa pues está en la cuerda floja y dependemos mucho de lo que pasa en Estados Unidos, pero yo no sé si Estados Unidos va a aguantar demasiado tampoco, ¿no? Porque aunque no tienen prisa por rebajar los tipos de interés al 5,5% son tremendamente recesivos para cualquier tipo de economía, incluso para la economía americana, que es una economía que aguanta bien por la fortaleza de su empleo, la fortaleza bueno, en general de su sector industrial y sobre todo de su sector tecnológico, ¿no? Gustavo, vamos a hacer un breve alto en el camino porque esperando a José Basagoiti todavía, que estamos ahí, que sí que no entra, vamos a hacer un breve alto en el camino porque me pide conexión nuestra compañera Marta Vilar y el foco lo vamos a poner en estos próximos minutos precisamente en un tema que vamos a tratar luego, el tema de la energía, la inversión en renovables. Y Marta Vilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. El foco puesto en empresas españolas con este sector. Efectivamente, Javi, muchísimas gracias por dejarnos este hueco. Vamos a hablar de biocombustibles, de combustibles sostenibles para la aviación, que pueden ser uno de las grandes soluciones pioneras para resolver el problema de, pues lo mucho que contamina el sector aéreo. Y es que ahora hemos conocido que Cepsa, junto con BioOils, va a construir la mayor planta de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa, que va a producir, por cierto, 500.000 de toneladas anualmente. Tenemos al director de desarrollo de proyectos de bioenergía de Cepsa, a Mateo Baglio, para hablar hoy con nosotros sobre este tema. Mateo, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, vais a construir, como decía, la mayor planta de biocombustibles de segunda generación en el sur de Europa, que va a producir anualmente 500.000 toneladas de combustible sostenible de aviación y de diésel renovable. Pero para que nos entendamos, ¿esto es mucho, es poco, es 500.000 de toneladas? En el mundo ahora mismo, ¿cuántas se producen? ¿Cuántas se espera que se produzcan? Y por hacer un equivalente, una comparación con, por ejemplo, lo que contaminan los coches aquí en España, ¿eso cuánto supondría? Entonces, para daros un orden de magnitud, en Europa, de aquí a 2030, se prevé que se producirán entre 10 y 14 millones de toneladas de aquí a 2030. Por lo tanto, el millón que tendremos en 2026 en Huelva con Cepsa Bio es más la capacidad productiva ya existente, que superará el millón porque los dos parques energéticos de San Roque de Huelva ya estamos procesando biocombustibles, llegaremos a 1,5 millones, un poco más. Esto puede llegar a suponer un 10% de la cuota de producción en Europa. Esto claramente dependerá de los desarrollos de otros proyectos de otras compañías en Europa. Pero es una ambición relevante. En términos de descarbonización, los productos que procesará la planta, que es combustible sostenible para la aviación y para el transporte terrestre, en función del tipo de materia prima que se procesa, pueden llegar a descarbonizar un 90%. Por lo tanto, es un producto que existe hoy, apoyado por una regulación europea existente y económicamente viable. Hay muchas otras alternativas que se están estudiando para el futuro, pero aún la tecnología no está donde tiene que estar, hace falta años de desarrollos y la parte de inversión no es tan atractiva como soluciones que ya tenemos, tipo energía renovable o los mismos biocombustibles. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo la industria de combustible sostenible para la aviación?
Ahora es bastante incipiente, hay poca producción en Europa, principalmente en el norte de Europa, ¿no? También porque la regulación aún no ha entrado en vigor, entrará en vigor en 2025, por lo tanto todo lo que se ha consumido en 2023 y se consumirá en 2024 es en base a demanda de las aerolíneas no obligada, ¿no? No te sabría decir los niveles de producción actual, porque también las plantas que producen combustible sostenible para la aviación producen otros productos, pero creo que estamos hablando de menos de 3 millones de toneladas en Europa, ¿no? Por lo tanto, esto es un paso importante, no solo para España, donde existen ya posibilidad de producir combustible sostenible para aviación, que se llama SAF, tanto en Cepsa como en otras empresas, pero estamos hablando de niveles relativamente bajos, cientos de miles de toneladas. Teo Baglio, director de Desarrollo de Proyectos de Bioenergía de Cepsa. Ha sido un placer contar contigo y explicarnos un poquito más en detalle lo que estáis haciendo desde Cepsa. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Pues Javi, una industria incipiente, la del combustible sostenible para la aviación, pero que sin duda se está desarrollando por parte de algunas empresas, como es el caso de Cepsa. Así que hoy hablando de energía y enseguida también lo analizaremos en esa tertulia. Sí, Marta, eso es. Hablando de energía, y ahora me parece que sí, muchas gracias. Buen fin de semana. Podemos escuchar a José Basagoiti. José, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora perfectamente, nos llega la señal. Bueno, pues con Gustavo ya he tratado algunos de los temas que ahora quiero que nos des tu punto de vista también sobre ese informe del Bundesbank, que es con el tema que te he dejado con la palabra en la boca, y también sobre ese asunto de los PMIs en Reino Unido, que de momento parece que están avanzando, que el PIB se va a recuperar. Después de la semana pasada, precisamente me acuerdo de tu reflexión, habiendo hablado de la recesión en la que entraba la economía británica. Sí, no olvidemos que los PMI son indicador adelantado al ciclo, por lo tanto, si vemos cierta recuperación, es posible que eso se traduzca posteriormente en el PIB, ¿no? De todas formas, empezamos por Alemania porque el dato de composite, es decir, el PMI de servicios más el manufacturero, de nuevo, pues deja claro que el motor de Europa a día de hoy es el enfermo de Europa, ¿no? Y no parece que la cosa vaya a cambiar a corto plazo. Y es curioso porque se está hablando de ese gran desacople, ¿no? Estamos viendo cómo Alemania cada vez se hunde más, sin embargo, el DAX, que es la bolsa, el principal índice de Alemania, sigue marcando máximos históricos, de hecho está destrozando los máximos históricos, zonas de resistencia. Entonces, mucha gente no acaba de entenderlo. Oye, ¿cómo es que la economía alemana está con estos datos macroeconómicos tan malos? Y las expectativas tampoco es que sean buenas. Y sin embargo, la bolsa, pues lo está haciendo también, la bolsa alemana, ¿no? Esa gran desacople, esa gran brecha. Y es que desde el año 2008, yo siempre lo comento, los factores macro han perdido mucho peso. Ahora lo que más pondera de largo es la liquidez, es la base monetaria, con esas políticas no convencionales que se introdujeron en el año 2008 tras la crisis financiera como algo excepcional, pero se han convertido en algo totalmente estructural, ¿no? Hablamos de los quantitative easing o esos programas de compra de activos por parte de la banca central. Y eso es lo que más pesa a día de hoy. Por lo tanto, si hay liquidez en el mercado, a pesar de que las expectativas de crecimiento, las expectativas macro no sean del todo halagüeñas, la bolsa va a subir. Y es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Por eso siempre digo que un inversor a día de hoy tiene que conocer muy bien la fontanería monetaria, cómo funciona todo el sistema, bueno, toda la liquidez, las reservas bancarias, todo el entorno de los repos. Eso hay que conocerlo muy bien porque es lo que realmente está impactando mucho en la bolsa. Y es verdad que hay que seguir, hay que vigilar los datos macro, pero pesa más ahora mismo la base monetaria y de ahí ese gran desacople que estamos comentando, Javier. Sí, pero este es un tema, José, que ciertamente es mucho más complejo y ahora que el mundo inversor, digamos que ha ampliado toda esa gran base de minoristas que pueden acceder al mercado a través de un teléfono móvil, es mucho más peligroso porque, claro, no es lo mismo ver un dato de PMI que nos pueden explicar es bueno o malo a pesar de que tenga su intríngulis por detrás, que entender cuál es el fondo de una política monetaria, entender por qué es importante saber o no por qué aumenta o se reduce la base la masa monetaria en circulación. Quiero decir, es un asunto que podría llevar a un peligro en el mercado también. Sí, y lo que comentas, Javier, es muy importante. Es que cada vez son más retails, más minoristas los que forman parte de los mercados de renta variable, ¿no? De hecho, se habla que el 40% más o menos ya no es volumen institucional, sino es volumen retail. Somos personas como tú y como yo que invertimos, como comentas, a través de un teléfono móvil y esto hace que haya, desde mi punto de vista, más irracionalidad en los mercados. Esto lo llamaba Keynes los animal spirits, ¿no? Los espíritus animales que hacen que el mercado sea
sé que está mal dicho, pero nos van a entender, menos profesional. Esto es muy diferente, por ejemplo, en el mercado de commodities o en el de bonos, por ejemplo, en el mercado de deuda, que sí hay mucho más volumen institucional, es decir, inversores preparados, con conocimientos, y no tanto, yo a veces de forma irónica le llamo tanto imberbe, ¿no? Que invierte y realmente sin demasiados fundamentales detrás, ¿no? Lo que comentamos, es muy complejo entender de fontanería monetaria, pero es importante saber qué es la liquidez, las expectativas de la banca central, estas políticas no convencionales, los que están impactando mucho. Y por eso hay ese gran desacople desde mi punto de vista, que hay gente que no lo entiende. Oye, la economía va tan mal, lo estamos comentando, esos PMIs malísimos en Alemania, y el DAX es que es tremendo, ves el gráfico destrozando máximos históricos y no tiene por qué cerrarse a corto plazo. Mucha gente habla de que, bueno, esa brecha se tenderá a cerrar, que a largo plazo debe hacerlo, pues sobre todo por los earnings de las empresas que componen el sector alemán, pero no a corto plazo. Como siempre digo, esta irracionalidad de mercado se puede mantener mucho tiempo abierta y sobre todo hay que poner el foco en eso, en la liquidez, y sobre todo en el año 2008, que pasamos de un entorno de escasez de reservas a este entorno actual que vimos de exceso de reservas, y por eso pesa tanto en los mercados. Bueno, vamos con el tema, porque hemos hablado, nuestra compañera Marta Vilar, con Cepsa, de los biocombustibles, de la transición energética, y quería poner el foco en el sector energético, en resultados como los que presentó ayer Repsol, como los que presentó Iberdrola aquí en nuestro país. Ambos aquejaron de lo que lo suelen hacer siempre con demandas al gobierno, pero de un exceso de regulación. Decían que no les dejaban salir hacia adelante. De hecho, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, también dijo un poco lo mismo. Básicamente dijo, dejen de hacerme de padre porque yo quiero salir hacia adelante. El sector está lo suficiente maduro como para dejar la regulación que tiene, de hecho, a un lado. Esto crea inseguridad jurídica y esto crea no sé si efecto espantada para los inversores internacionales en España, y esto se puede extrapolar a cualquier otro país, sobre todo en Europa, que es donde más pesa la burocracia. Gustavo. Pues sin duda, sin duda. Lo que pasa es que me hace gracia, ¿no?, que tanto Iberdrola como Payete se quejen de la regulación cuando ellos mismos son los que han fomentado que el sector esté regulado, y los más beneficiados han sido ellos mismos, porque gracias a esa regulación se ha establecido una fuerte barrera a la entrada que ha impedido a nuevos competidores a robarles cuota de mercado, ¿no? En términos generales tienen razón de lo que están diciendo, aunque son los menos indicados para quejarse. España es uno de los países más burocratizados y donde más inseguridad jurídica existe a nivel empresarial y a nivel retail también. Es que aquí te compras una vivienda y no sabes si mañana el Estado te va a decir que la tienes que vender un 50% más barato, pues por hacer populismo, ¿no? y tratar de captar votos, ¿no? Lo mismo pasa con el tema empresarial, y si bien es cierto que no son tanto Iberdrola como Telefónica no son los más, digamos, imparciales o asépticos a la hora de quejarse, sí es cierto que el mensaje es correcto, ¿no? Dejen de actuar de papá y liberalicen el sector para que podamos dinamizar la economía y que más gente quiera incorporarse a invertir, y eso puede hacer que los procesos productivos se alarguen. Pero no va a pasar porque Europa no tiene un problema estructural de estatismo y de educación y educacional, ¿no? Yo creo que la única solución que tiene Europa y países como España es una gran crisis que abra los ojos a mucha gente, ¿no? Pero bueno, en general yo estoy de acuerdo con lo que decía antes José. Hay que poner el foco en el motor de la liquidez, que no es otra cosa que el mercado repo, que es los préstamos a más corto plazo que se realizan los bancos entre sí, y ir viendo cómo se va deteriorando la liquidez. Mientras que haya abundancia de liquidez en el mercado, es complicado que índices como el DAX no coticen en máximos históricos, porque además tienes una inflación que se va comiendo esa liquidez. Así que a algún lado, ¿no? ¿Pero esa liquidez se va a deteriorar en un corto espacio de tiempo? ¿O se puede deteriorar? No. Claro. Manera de liquidez, porque la liquidez se está deteriorando ya, porque estamos en un ciclo expansivo de deuda, y yo a lo que me refiero es ir a un ciclo de ¿cómo te diría yo?, de impaciencia por la liquidez, de lucha por la liquidez, ¿no? Pero para que eso suceda tiene que haber un problema de desconfianza generado porque hay un defecto de liquidez. Es decir, el mercado necesita tener, o los agentes económicos necesitan demandar liquidez, como está pasando en China, porque porque hay o poca liquidez o porque no se fían del gobierno. En el caso de lo que pasa en el mundo y en general en Estados Unidos, es que hay un deterioro de la liquidez claro, medido por la inflación, pero no hay un proceso de lucha por la liquidez todavía,
porque todavía no existe una Reserva Federal o un Banco Central Europeo que quiera drenar esa liquidez del sistema. Entonces, yo no lo veo a corto plazo. Yo creo que por eso el escenario al que nos dirigimos es un escenario de estanflación, donde vamos a seguir manteniendo empresas zombificadas y donde el famoso proceso de destrucción creativa de Schumpeter no va a poder hacer su trabajo de manera eficiente, dando paso a aquellas compañías que sí tienen que estar y purgando a aquellas malas compañías que no deben de estar en el sistema porque el sistema no las requiere, ¿no? José, no sé si, o mejor dicho, ¿cuál es tu apreciación sobre el tema de las empresas, la excesiva regulación? Ignacio Sánchez Galán llegó a decir que hay 40 gravámenes que lo que imposibilitan es el desarrollo de la empresa española. Sí, sí, el mensaje es correcto. De hecho, el BOE cada vez pesa más, es tremendo la de burocracia e hiperregulación que tiene Europa y va más, ¿no? Pero es curioso porque lo comentaba bien Gustavo, tanto Telefónica como Repsol, no olvidemos empresas antiguamente públicas que fueron privatizadas, pero han mantenido ese espíritu funcionarial, ¿no? Y son empresas que se han visto muy beneficiadas pues por esa regulación, barreras de entrada, poder mercado, y han favorecido mantenerse en ese liderazgo, ¿no? Tanto en el sector de telecomunicación como el de energético, ¿no? Sin embargo, a día de hoy es verdad que tienen razón. Esto, de hecho, es algo similar a lo que piden ahora mismo el agro español o el campo, que, bueno, tiene demasiada regulación y eso impide, o sea, bueno, genera sobrecostes y impide esa mejor eficiencia o rentabilidad, ¿no? Similar lo que está pidiendo el campo, con matices a lo que ahora mismo pide el sector energético. Bueno, liberalizar, entre comillas, un poco el sector, creo que todos aquí estamos de acuerdo, pero lo que decía Gustavo es que tiene mucha razón. Curioso que lo pidan ahora y hace unos años y hace unos lutos y unas décadas se han visto claramente beneficiados de esa regulación. Aquí cuando sopla a favor bien, cuando sopla en contra, pues también bien, ¿no? Así que aquí cada uno mirando sus intereses, desde luego yo apoyo siempre la liberación. Es verdad que hay que tener cierto equilibrio entre una regulación que a priori genera cierta seguridad jurídica y una anarquía. Tampoco hay que ser anarquía, hay que encontrar un equilibrio, pero Europa siempre tiende, en ese equilibrio, siempre tiende a irse muy al lado de la regulación, de la burocracia, que es lo que justifica además tanto funcionario y tanto peso estatal, ¿no? Entonces, el mensaje bien, quien lo pide, pues hombre, un poco de hipocresía que hay detrás, ¿no? Y es curioso el sector energético, ya para el apunte, has hablado antes de Nvidia, Javier. Bueno, ahora mismo la capitalización bursátil de Nvidia es mayor que todo el sector energético en Estados Unidos. Es que es una cosa salvaje para que se vea como una tecnológica que sí es verdad que el sector semiconductores es el líder claramente en este ciclo y las expectativas de la inteligencia artificial son tremendas, pero bueno, es que pesa más por capitalización que todo el sector energético en Estados Unidos. Empresas como Exxon, como Chevron, es brutal. Es una cosa, Sí. desde mi punto de vista, que no sé cómo justificarlo. No sé si Gustavo podrá darme una opinión. Es verdad que es muy complicado valorar una empresa como Nvidia a nivel de múltiplos que duplica beneficios. Es muy, muy difícil, yo lo sé, pero bueno, estamos ante momentos un poco surrealistas. Gustavo, No, por alusiones. Sí, no, gracias, José, por pasarme este complicado guante, ¿no? Directamente, Nvidia no se puede valorar, o sea, es decir, ¿cómo valoras tú una tecnología tan experimental, potencialmente disruptiva? Y bueno, es cierto que los resultados de ayer fueron bastante buenos, batieron en expectativas a los earnings y que esperaba el mercado, y en ventas también con 20 y pico mil millones de dólares, y además aumentaron las guidelines. Pero yo creo que Nvidia, además de tener ahora mismo pues tener una ventaja competitiva brutal, porque es el principal proveedor de las FANG en cuanto a los microchips y el 40% de sus clientes son ellos, en cualquier momento puede perder su ventaja competitiva, ¿no? de los GPU, ¿no? Y yo creo que la pregunta que yo me hago cuando yo veo este tipo de compañías es ¿quién hay detrás? Es decir, ¿quién está comprando las acciones de Nvidia? Personas que han hecho un análisis exhaustivo de la inteligencia artificial y son capaces de descontar a futuro las ventas que va a suponer la inteligencia artificial para esta compañía, o hay un componente de fear of missing out muy impregnado que está arrastrando la acción hacia arriba, ¿no? Y el valor, y que lo está calentando demasiado, y que podemos entrar en un proceso de descubrimiento de precios que exagere el precio, el valor intrínseco de la compañía, y nos vayamos a precios de burbuja. También favorecido por un escenario de
de potencial reducción de los tipos de interés, ¿no? Claro, Gustavo, Esto pero es- ahí entra en juego ese factor que hablaba antes de la desinformación, porque muchas acciones como estas suben también al calor de las noticias, al calor de... sí. es decir, la inteligencia artificial es el futuro, sí, pero hay que analizarla, como comentabas ahora mismo, hay que analizarla por dentro. No se puede meter dinero a mansalva en una compañía, en una acción, sin entender sus fundamentales de una manera sana y saludable, sobre todo para no perder. Y al final es eso también. Parte del desconocimiento es lo que puede albergar estas subidas descomunales. Claro, por eso te digo, Javier, que podemos estar ante un proceso de burbuja. O sea, es decir, Mm. eh, yo no me meto en Nvidia ni de coña. Primero porque es que no sé ni lo que hace. O sea, sinceramente, creo que es una compañía bastante compleja. Es verdad que cualquiera puede entender que crea semiconductores, que tienen unos programas específicos que potencian la inteligencia artificial de todas las FAN, etcétera, etcétera. Vale, vale. Pero es que el análisis es mucho más complejo. Yo he hablado con ingenieros que controlan un huevo de inteligencia artificial y me han dicho que son incapaces de saber hasta dónde tiene alcance esto, ¿no? En mi opinión es que hay muchísimo dinero que hay en Nvidia que no tiene un respaldo fundamental detrás. Y eso a mí nadie me puede decir que no llevo razón. Yo no sé si Nvidia es una burbuja o no, porque no sé el valor intrínseco del activo en cuestión y entonces no puedo determinar si hay una burbuja y si por tanto hay un gran gap entre el precio de cotización y su valor intrínseco. No lo sé. Lo que sí sé es que hay indicios potencialmente burbujísticos en las tecnológicas propiciados, primero, por un descuento del precio de la duración a futuro, que no es otra cosa que rebajar en la preferencia temporal que tienes por la liquidez medida por el precio de la deuda, que es el tipo de interés. Y lo que sí también sé es que cuando una compañía está en una tendencia tan fuerte como Nvidia, todo el mundo se sube al carro. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer objetivos pronto, muchas institucionales, también mucho retail, que dicen, Nvidia sube, Nvidia sube, Nvidia sube. Pues recuerda un poco a lo que pasó con las Terra del año 2000, ¿no? Yo no digo que ni mucho menos que estemos en ese caso y por supuesto que la inteligencia artificial va a suponer un estallido de producción que potencialmente incluso puede llegar a ser deflacionario y eso es fantástico, ¿no? Pero, ojo, hay que tener un fundamental detrás. Y como bien has apuntado, Javier, muchísimo dinero del que está en el Nasdaq, en el Standard & Poor's 500 actualmente y en Nvidia, que supone el 30% de la subida del Nasdaq actualmente de este año, es dinero que no tendría que estar ahí. Y eso es el análisis que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de asignar el riesgo suficiente al valor, ¿no? Bueno, quería también tratar en este tiempo de tertulia con ambos, de nuevo el caso de China, pero por una noticia que me llamaba la atención y que a mediados de semana conocíamos, que había prohibido a los institucionales, en un paso más por tratar de contener esa salida de capital de su mercado, vender a cierre y en la apertura de la sesión durante los últimos 30 minutos de negociación. ¿Eso qué sentido puede tener para evitar una espantada de capital, que al parecer es lo que quieren subsanar? Con una limitación simplemente de media hora, porque no sé si cuando pase esa media hora los institucionales pueden vender como lo habían estado, como no lo han hecho durante esos primeros 30 minutos en los que se les ha prohibido, José. Sí, básicamente quieren evitar las ventanas de más liquidez, que son la apertura y el cierre. Esto deja claro que China, bueno, China prácticamente nada, porque en esto ha pasado también en Europa y en Estados Unidos, la prohibición de cortos, no son libres mercados, ¿no? Eso a corto plazo sabemos que suele tener cierto impacto positivo en las bolsas. De hecho, China está recuperando en términos anuales, en 2024 ya está en positivo, pero a medio y largo plazo no va a tener ningún impacto, ¿no? Son medidas un poquito desesperadas de un gobierno que parece que está con la soga al cuello porque ve que hace mucha medida y no acaba de tener frutos, ¿verdad? Un apunte que quería comentar, ahora desarrollo un poco lo de China, y es un consejo que ha gustado muy interesante, que es, oye, si no está en tu círculo de competencias, por ejemplo, Nvidia o cualquier otro activo, no inviertas. Si no conoces bien los fundamentales, no inviertas. Esto pasó mucho con Bitcoin, gente que no entendía de verdad lo que era, que escapaba de su círculo, que no pasa nada, no se puede estar a todo. Oye, mejor, no entres por modas o porque te haya hecho un compañero o alguien, porque para estar invertido en un activo tienes que entenderlo bien, porque si sale algo mal, tienes que saber cómo reaccionar, ¿no? Y el problema de las modas es que
conduce a la gente a entrar en activos que no entienden. De hecho, es curioso la Nvidia, eso que hicieron Bloomberg, como las campanadas, ¿no? Que iban poniendo los segundos atrás antes de los resultados, ese tipo de cosas, claro, inducen o conducen a mucha gente a invertir más por show que por otra cosa y bueno, pues eso infla evidentemente el precio de los activos. Vamos a ver si Nvidia está sufriendo de esto. Desde mi punto de vista, yo lo mantengo, a pesar de algunos resultados con ciertas dinámicas burbujísticas, ¿no? Y China, creo que esto es una medida que a corto plazo, repito, puede tener cierto impacto, lo está teniendo, pero más que esta prohibición, vamos a ver lo que lo mantienen. Desde mi punto de vista, lo importante es esas medidas de las autoridades de inyectar liquidez. Antes hablábamos de la importancia, ¿verdad?, de seguir todo el mercado de repos, todo el mercado de colateral, el mercado de financiación, y parece que China de verdad lo está haciendo, tanto con banca central como con el gobierno. De hecho, el balance del Banco Central lo tenemos prácticamente en máximos históricos. El coeficiente legal de caja de los bancos ya lo han reducido mucho para que sea de forma privada los que hablan del grifo del crédito. Todo eso no es de forma inmediata, pero acaba impactando en los mercados. Por eso yo soy alcista en China. Sé que hay un riesgo regulatorio tremendo, que está en el aire esa posible invasión a Taiwán. Son cosas que evidentemente desconozco, porque no sabemos si van a pasar o no. Lo que sí sé es que se están aplicando unas políticas de liquidez muy fuertes. Sé el impacto que tiene el resto del mundo en las bolsas. Sé que no es inmediato, hay que tener paciencia. Como siempre digo, no se pasa del pánico que hemos vivido a la euforia de un día para otro. Es normal que haya ciertos procesos que se llaman de acumulación, de ciertos procesos en tiempo para cambiar de tendencias, y creo que estamos en uno de ellos. Me puedo equivocar, por supuesto, siempre gestión monetaria en cualquier inversión tiene que pesar incluso más que la propia trade, la propia entrada, y desde mi punto de vista eso va a afectar de forma positiva. Eso sí, paciencia, escala de largo plazo y siempre, bueno, pues un control del riesgo, ¿no? Pero desde mi punto de vista la situación fundamental y sobre todo de liquidez, que es lo más importante, creo que es muy positiva para China, más allá de esta prohibición un poquito absurda desde mi punto de vista. Gustavo. Bueno, yo creo que aquí difiere un poco con José, aunque el análisis que hace él es correcto. Sin embargo, tengo otro tipo de análisis, ¿no? Yo creo que, primero, coincido con él en que la prohibición de cortos o operar en determinadas horas porque hay más liquidez, etcétera, etcétera, esos son parches, son soluciones cortoplacistas que te pueden aguantar, pero que a largo plazo no tienen ningún impacto, y además ya se ha demostrado, ¿no? Las prohibiciones de cortos, tanto en Estados Unidos como en Europa, hay informes muy buenos en los cuales se ha demostrado que a largo plazo no tienen ningún efecto, ¿no? Pero yo creo que el problema de China es que estamos dando al enfermo antiinflamatorios cuando lo que le tendríamos que dar es antibióticos, ¿no? Y eso es lo que el mercado está demandando. El mercado te está diciendo que no me prohíbas los cortos, que no me obligues a las compañías a comprar acciones, que no me metas 250.000 millones de dólares, porque lo que nosotros necesitamos es poder confiar en que cuando compramos Alibaba o cuando compramos Chigo o cuando compramos cualquier compañía tecnológica, no venga el gobierno a ponernos una ley o una traba y nos expropie directamente los beneficios, porque ese es el problema que tiene China, ¿no? Que no confía en el papel del gobierno, porque no hablamos de burocracia, hablamos de directamente de expropiación. Y si tú el mercado te está diciendo, oye, te voy a penalizar de un 50 y tantos % desde los máximos del 2021, porque ya no confío en que el gobierno pueda respaldar un cierto libre mercado, entonces sí, lo que tendrás que solucionar es ese problema. No vayas a intervenir cuando lo que no tienes es un problema de liquidez, lo que tienes es un problema de confianza con respecto a qué hacer con esa liquidez, ¿no? Por eso los inversores no están invirtiendo en China, y por eso China está cotizando a 8,5 veces beneficios, a un tercio de lo que está cotizando sus inmediatos PERS, que son tanto Estados Unidos como la India, que están cotizando a 21, 22. El dinero prefiere irse para allá, porque aunque te dé menos rentabilidad en el corto plazo, entiendes que el ratio riesgo-rentabilidad te beneficia por el tema de la seguridad, ¿no? Así que vamos a darle a China antibióticos y vamos a dejar de darle antiinflamatorios si lo que queremos es crecer. Ahora bien, comparto la teoría de José y yo soy un value investor, con lo cual, si potencialmente ves que el problema es una solución, digamos que es un problema pasajero, entonces invierte en China, ¿no? Porque cuando hay que invertir en las cosas es cuando están sufriendo por alguna razón que potencialmente es pasajera, ¿no? Si no, no vas a encontrar nada barato nunca, ¿no? Tengo 7 minutos y no quiero acabar el programa sin hablar de
el último informe del Banco Central Europeo sobre el Bitcoin. Nuevo ataque, el que ha proferido el regulador, el supervisor a la criptomoneda, diciendo que no tiene ningún valor y alertando del posible uso fraudulento que pudieran tener este tipo de activos. Gustavo, empiezo contigo porque las reacciones que he visto en redes sociales no son muy optimistas o muy positivas con respecto al informe de Lagarde. Bueno, lo que demuestra que Bitcoin está ganando la batalla, ¿no? Yo creo que si hay algo que es algo se ha demostrado que no vale o que es una estafa, es precisamente la moneda que emite el Banco Central, ¿no? Más que nada porque empobrece a sus tenedores a razón de, por ejemplo, un 20% en los últimos 4 años o casi un 50% desde que salió el euro en el año 2001. O sea, que vengan ellos a decir que Bitcoin ha sido un fracaso, pues mira, no, lo que tiene que hacer usted es autocrítica de por qué el papel que usted emite está siendo un fracaso y por qué cada vez la gente desconfía más de ello. Mira, Bitcoin nace para precisamente protegerse contra esa estafa que es la inflación, ¿no? Que es el impuesto oculto silencioso que nadie ve, pero que consiste en expropiar y empobrecer a aquella gente que tiene el papel que emite el propio Banco Central, ¿no? Así que yo creo que es al revés. Yo creo que están nerviosos y esto es como cuando hay un Madrid-Barça y el Madrid pues habla de los árbitros o el Barça habla de los árbitros o intentando buscar problemas o tirar la excusa, ¿no? Con algo con lo que realmente no compete y cuál es el foco del problema, ¿no? Así que nada, esto es Bitcoin 1, Banco Central Europeo 0, ¿no? José, ¿tenemos este mismo resultado en el partido? El mismo resultado o peor, ¿no? Patético, patético lo del Banco Central Europeo. Ese informe, la verdad es que fue lamentable en el momento además en que lo hacen, ¿no? Lo que comentaba Gustavo, una inflación en los últimos 3 años que ha favorecido mucho al ahorrador. Además han permitido financiar el populismo de los gobiernos, sobre todo del sur, monetizando toda su deuda. Esto, Bitcoin nació y lucha contra esto precisamente, ¿no? Entonces, que lo digan en un informe en este momento, sinceramente, ¿a cuento de qué, no? Es verdad que están ya con Fabio Panetta a la cabeza, tratando de meter con calzador, ¿no? Las CBDC, quizá sea una estrategia común, ¿no? Para ir moviendo esa ventana de Overton, pero desde mi punto de vista lamentable, sobre todo por esa monetización tan brutal que han hecho de ese populismo barato de muchos países que solo se han podido financiar esos tipos de interés gracias al Banco Central Europeo. Yo le llamo el último gran dinosaurio socialista que queda en Occidente, ¿verdad? Socialista de verdad, porque es el que controla, interviene puramente el tipo de interés que no deja de ser el precio más importante de la economía. Y que se quejen de Bitcoin, que es una moneda descentralizada, sin nombre y apellidos, que no tiene nada detrás, que nace de forma libre y se adopta de forma libre. ¿A cuento de qué, no? Hablan de fracaso cuando prácticamente, en tan poco tiempo está un poco lejos, pero alcanzando los niveles de capitalización del oro, que está prácticamente 9 veces el oro, pero bueno, que si sigue a este ritmo se va a consolidar quizá como el activo real, no tangible, es verdad, más importante de depósito de valor. Hablar de fracaso, si es que llevamos apenas un poquito más de una década con Bitcoin. ¿Cómo se habla de fracaso, no? Poca vergüenza que tiene el Banco Central Europeo, que, bueno, desde mi punto de vista trata de sacar un tiro del pie, porque además sabemos que Bitcoin tiene mucho apoyo popular, así que no le hace ningún bien y en el momento en que lo hace, bueno, desde mi punto de vista lamentable, pero bueno, ya conocemos el Banco Central Europeo, así que tampoco nos tiene que sorprender demasiado. Claro, es que ese es un asunto, si su credibilidad ya está minada, porque a lo largo de este endurecimiento monetario no ha sabido cómo controlar del todo la inflación y eso también ha tenido cierto efecto en los ciudadanos, porque a muchos por subir los tipos les han encarecido las hipotecas sin que vean que, por ejemplo, los precios de los alimentos bajan. Si la credibilidad ya está minada por aquí, ¿para qué te pones en contra de una comunidad inversora que de esta manera tan evidente como hemos ido viendo en los últimos años apoya a un activo digital que al fin y al cabo también tiene que ser un jugador más de mercado y hay que admitirlo? Pues por impotencia pura y dura, Javier, porque están viendo que están perdiendo la partida. Bitcoin se está revalorizando y ha aguantado, ojo, Bitcoin ha aguantado la mayor revalorización que un banco central como la Reserva Federal ha hecho a favor del dólar de la historia, y lo ha aguantado fenomenal, tocando unos mínimos en 16.000 y ahora ya está en 52.000 con la mayor gestora del mundo ofreciéndola como es BlackRock, etcétera, etcétera, y bueno, pues a la desesperada te sacan un informe y te dicen que Bitcoin ha sido un fracaso y eso lo único que te puede hacer es descojonarte de la risa, porque es que es el único
sentimiento que te puede producir es descojonarte de la risa, porque cualquiera, incluso el propio ignorante de Bitcoin, puede darse cuenta de que es una especie de, pues bueno, pues de, ¿cómo te diría yo?, berrinche infantil, ¿no? Va a ser un fracaso y tal, sí, pero demuéstramelo, ¿cómo va a ser un fracaso si uno se está revalorizando y lo otro se está depreciando? Será un fracaso, es tu papel, ¿no?, el que estás emitiendo, que obviamente está fracasando en aquellas economías donde se ha visto, como en Argentina y los países de LATAM, ¿no? Si es que el socialismo al final tiene las patas muy cortas, esa es la parte que yo creo que nos debemos de quedar, ¿no? 30 minutos de oro, que son los que quedan. José, no sé si tienes alguna última reflexión. Que la credibilidad la han perdido porque el Banco Central Europeo, además, es su único mandato, a diferencia del de la Reserva Federal, que tiene 3 mandatos, es la estabilidad de la divisa. Y no lo han conseguido, y ellos eran los que hablaban de transitoriedad. O sea, la credibilidad la han perdido y como bien comento, no creo que este informe, no sé de quién saldrá exactamente, le ayude en nada a esa credibilidad, que no olvidemos que es el activo más importante de un banco central. Al tener un sistema que se basa realmente en la confianza, pues perderlo de esta manera no es nada bueno. Pero bueno, lo dicho, las instituciones europeas son casi todas deprimentes. El Banco Central, desde mi punto de vista, la que más de largo. Justo en el clavo. Se nota que ya controlas ya los tiempos de la televisión. José Basagoiti y Gustavo Martínez. A ambos un placer, buen fin de semana y os espero a lo largo de la semana que viene. Gracias, adiós, José. Un abrazo, Javier, Gustavo, hasta la próxima. Gracias. Nosotros enfilamos, como les digo, el final de la semana. Ya saben, a partir del lunes les esperamos, mismo sitio, misma hora, en Negocios Televisión.